al aire. Amén. Un saludo especial a toda la juventud en Bolivia de la Iglesia de Dios La Profecía, el Ministerio de Jóvenes. Estamos ya conectados para esta conferencia que se está por empezar. Bueno, mientras van conectándose todos los hermanos, hermanas de la iglesia, y así también algunos invitados que están compartiendo, estamos ya en estos momentos en vivo y queremos de que nos ayuden a compartir todos los que están ahorita conectándose. Queremos que nos ayuden a compartir el enlace que les hemos compartido por WhatsApp, por Facebook. Ayúdenos a que pueda alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes. Nadie puede perderse de las bendiciones que tenemos en esta noche y darle glorias y las gracias al Señor. Algunos ya se están conectando, están escribiendo también, están mandando saludos ya desde Cochabamba, de Mayorazgo, se están conectando de Oruro Centro, también de La Paz ya están conectándose. Hace un momento me estaban escribiendo que se están conectando también desde Capinota, están haciendo una transmisión prácticamente con toda la iglesia, han puesto una pantalla gigante y todos los jóvenes van a poder disfrutar de la conferencia que tenemos preparado para este tiempo. Si hay algunos más que se están conectando, quisiera que nos escriban al enlace que hemos mandado y poder de alguna manera saber cuántos están conectándose. Hasta el momento tenemos en visto 18 hermanos que se están conectando y esto es algo bueno. En unos minutos más ya tendremos una introducción, una presentación prácticamente de mucha bendición. Amén, siguen conectándose. Los hermanos de Cochabamba son los que están más en este momento atendiendo a la conexión, a la transmisión, y eso es muy bueno. Bolivia está conectándose desde Cochabamba, Oruro. También se están conectando por el invitado que tenemos, también está habiendo una conexión internacional. Creo que va a ser un tiempo de mucha bendición. Animamos a los que ya se han conectado a que nos ayuden a compartir este enlace en todos los grupos que tienen, en las redes sociales, en Facebook, en todos los grupos, quizás en lo personal puedan compartir. Los que algunos que no han podido y pueden recomendar, tenemos dos grupos en el Facebook, que es MJ Internacional. Tenemos también en MJ Bolivia, IDP Bolivia, también en ahí nos estamos conectando también. Pueden compartir también en mi perfil personal, Miguel Ángel Mamani Alanoca, también estoy ahí compartiendo el enlace para que muchos puedan ser parte de este tiempo especial que tenemos. Saludos a los hermanos de Santa Cruz que también ya están conectándose. Saludos de Cochabamba, desde Chirimarca nos dicen, de Mayorazgo, Oruro. Tenemos varios que se están conectando, varias personas ya se están conectando, están compartiendo el enlace en todas las redes sociales. ¡Qué bendición! Yo creo que vamos a llegar a muchas conexiones más y ayúdenos a compartir. Es un tiempo especial, es un tiempo de bendición, un tiempo para darle la gloria al Señor, porque es un tiempo donde estamos viviendo tiempos difíciles, pero también es un tiempo en que también debemos dar glorias al Señor.
Desde Capinota, se están conectando Capinota, Bellavista. Amén. Gloria a Dios. En La Paz también se están conectando los hermanos. Ayúdenos a compartir el enlace que llega a toda la juventud de Bolivia. Quizás tenemos en el WhatsApp un contacto de, no sé, de Pando, de Beni. Ayúdenos a compartir este enlace para que podamos ya conectarnos, ya poder ser parte de esta bendición. Amén, siguen conectándose, qué lindo. Se están conectando en La Paz desde la zona de Cosmos 79. Saludos a la iglesia, estás en el alto. Qué bendición. En Cochabamba, Fortaleza, el pastor René se está conectando. Un saludo, pastores, a todos los que se están conectando, amados siervos del Señor. Qué tiempo agradable vamos a tener. Y también, pastores, ayúdenme a compartir en el medio que tenemos del ministerio, a compartir con los consiervos, a compartir el enlace por WhatsApp, por el Facebook. Ayúdenos a compartir, este es el tiempo para hacerlo y tener un tiempo especial. Nos está saludando el hermano Braham Escobar desde Chile. Él está en Chile, pero él asistió en Chilimarca. El hermano Augusto está conectado. Amén. Ayúdenos a compartir. Ya tenemos 35 que nos están viendo, pero sé que hay algunos más. Vamos a tener justo en este tiempo que estamos tan difícil, hay mucha gente que anda un poco preocupada, estresada por toda la situación de la pandemia, y creo que es un tiempo en el que la iglesia debe de buscar en oración en el hogar, y creo que es sano esto, orar también por aquellas personas que no son convertidas y de alguna manera en esta dificultad ellos han buscado al Señor en oración, y quizás también no hemos podido reunirnos en la iglesia. Ha sido frustrante para algunos hermanos que estábamos acostumbrados a compartir en comunión unos con los otros, pero Dios permitió las redes sociales para que nosotros podamos de alguna manera compartir, disfrutar de la unión, se puede decir una unión digital, no física, pero aún nos estamos viendo, estamos bien, gracias al Señor. Quizás en este tiempo también para la iglesia ha sido un golpe muy fuerte la situación de nuestro supervisor nacional, y también de los pastores y hermanos que han sido afectados por el COVID. Va a ser un tiempo también en el que debemos de orar también por ellos. Hace mucho tiempo la iglesia necesitaba de este tiempo de unidad. ¿Por qué digo este tiempo de unidad? Porque la situación que estamos pasando la iglesia ha hecho de que nos levantemos, nos unamos en oración, busquemos al Señor por medio de su palabra, busquemos refugio, y la iglesia se ha fortalecido en el hogar. Cada familia ha estado aún más unida. Personalmente pude conocer aún más a mi familia, a mi esposa, a mi bebé, y ha sido sano, ha sido muy especial, de mucha bendición para mi vida. Yo creo que todos los que están conectándose en este momento sienten lo mismo, quizás también un poco de tristeza y de preocupación por lo que está pasando con los demás. Bueno, la conferencia que estamos llevando ahora
esa razón de esta situación, como bien saben muchos, nosotros teníamos que llevar lo que es el Encuentro Nacional de los Jóvenes en Oruro, pero por lo que ya sabemos, por esta situación, lo hemos suspendido hasta un nuevo aviso, pero en lugar de este encuentro nacional, estamos llevando estas conferencias que vamos a llevar hoy, mañana y pasado, 9, 10 y 11 de julio, a la misma hora, de 7 a 8 y media. A esa razón estamos no queriendo olvidarnos de la juventud, más querer de alguna manera alcanzar con palabra, alcanzar con esta bendición a toda la juventud, a cada casa, a cada hogar. Y a esa razón estamos nosotros para poder un poco más compartir en familia de la juventud. Los que ya se están conectando, yo quisiera que en este momento hagamos un tiempo especial mientras se andan conectando, mientras van compartiendo los enlaces, mientras se van uniendo a la transmisión. Yo quisiera que nos unamos en este tiempo, en un tiempo de oración especial, de peticiones específicas, de una petición especial por nuestro supervisor nacional, por los pastores hermanos que han sido afectados por esta pandemia, por aquellas personas que están trabajando en los centros de salud, hospitales, clínicas. Creo que es el tiempo para que podamos orar por ellos. Ahí donde estén, oremos un momento y ya vamos a entrar en la conferencia. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias porque nos permites, Señor, que podamos unirnos de esta manera, Dios. Te pido, Señor, que nos guíes, Padre, en tu palabra, nos guíes en tu Espíritu, Señor, nos guíes, Padre Santo, en tu voluntad, Dios bendito, todo este tiempo que hemos atravesado y vamos a continuar pasando, Señor. Quiero que nos des fuerza, nos des sabiduría, paciencia y nos llenes de amor, Padre Santo. Padre bendito, tú conoces la necesidad de tu iglesia, Señor, y la necesidad, Padre, es de que podamos tener sanidad para nuestros hermanos, hermanas, Padre, que se han contagiado de este virus, Señor. Te pido tu mano sea extendida sobre estas vidas, Señor, y puedan tener una pronta recuperación, Señor. Te entrego la vida de nuestro supervisor, Padre. Obra en él, Señor. Es un siervo que te ha servido, Padre, por mucho tiempo. No permita, Señor, que decaiga en su salud, mas levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. Por pastores, Señor, que al hacer su labor, Dios bendito, de trabajar en tu mies, Señor, si han enfermado, Señor, yo te pido que les des sanidad, Dios bendito. Permítelo, Señor, su recuperación. De mis hermanas, hermanos, Dios, en Bolivia, Señor, que se han contagiado, Señor, y la casa, en la familia, Señor, están pasando un tiempo de tristeza, un tiempo desesperado. Yo te pido que tú tomes control en esto, Señor. Padre, así también te pido por esta conferencia, Señor, que lo estamos llevando, Señor, de esta manera. Te pido que puedas guiarnos, Señor, en sabiduría, Padre, en conocimiento, Señor, y en fortaleza, porque vamos a tocar un tema, Señor, de mucha importancia para cada joven o persona o hermano, Señor, que está transmitiendo en este momento, está viendo, Señor, esta transmisión. Yo te pido que tú puedas obrar en ellos, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a entender más de tus misterios, Dios. Yo sé que son amplios, hay muchas cosas que es innecesario saber, pero sé que nos confortas en nuestro corazón por tu presencia, Dios bendito. En esa razón, Señor, yo te entrego este tiempo a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor. Amados hermanos, jóvenes,
siervos del Señor. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mamani Aranoca. Soy el coordinador nacional de Bolivia, del Ministerio de Jóvenes. Y vamos a dar quizás la apertura de alguna manera simbólica de esta conferencia, la cual hacíamos normalmente en un culto especial, pero tenemos el tiempo para poder llevar y desarrollar en la casa de los que se están conectando en la iglesia, de aquellos que son parte del cuidado de la iglesia local. Quiero darle la apertura, quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que tenemos. Es un invitado desde de Bolivia, lejísimos, pero por el Facebook se ha hecho esta invitación muy cercana. Tenemos con nosotros el privilegio de tenerle a un siervo que ha trabajado ya 27 años en el ministerio pastoral. Él actualmente es el director de INTECA, el director actual, es obispo de nuestra iglesia. Quiero darle la bienvenida al obispo Alexis Taveras. Un saludo, y los que están ahí en casa podemos dar un fuerte aplauso y darle la bienvenida con gozo y alegría a nuestro obispo Alexis. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Es un placer enorme, un honor tremendo estar en presencia de cada uno de ustedes. Esta tecnología ha hecho que ya no sea algo meramente virtual, sino que esta es nuestra nueva realidad. Así que no estamos que virtual, ya esa palabra ha cobrado otra dimensión. Estamos realmente unidos en este momento, y es un gusto volver a compartir con mis hermanos de Bolivia. Gracias, Pastor Miguel Ángel, por la invitación. Amén, obispo Alexis, qué gusto tenerlo. ¿Cómo está en Estados Unidos? ¿Cómo está la familia de la iglesia en allá? Coméntenos un poco. Sí, la familia en la iglesia local de Rosemead, estamos en este momento consternados, estamos en un momento duro porque lo mismo que están pasando ustedes, que lo estoy sintiendo yo igualmente, pues soy amigo personal del obispo Patón. Estamos orando mucho por él, por la hermana Elizabeth, por sus dos hijos, que Dios los bendiga. Lo mismo estamos pasando aquí con un gran hermano nuestro. La situación está muy compleja, muy delicada. Los médicos en el caso acá no dan buena palabra, y esa es la situación que estamos viviendo en Rosemead, que es una representación de lo que se está viviendo en el mundo. Es un tiempo de pandemia, es un tiempo de enfermedad, es un tiempo de muerte, de dolor, pero es un tiempo también glorioso porque está fluyendo la palabra, los corazones están abiertos, los corazones están quebrantados para escuchar la palabra del Señor. Amén, obispo, amén. Algunos están preguntando, ¿de dónde es usted, obispo? Qué mejor que lo diga usted, porque para nosotros, bueno, personalmente para mí la pronunciación del inglés es un poco complicado. Mi inglés es tan básico que es primitivo, podría decir. Bien, amados, yo soy de la República Dominicana. Tengo 14 años ministrando en el sur de California, específicamente en el condado de Los Ángeles, en una ciudad llamada Rosemead. Ahí estamos desde hace 14 años para la gloria del Señor. Amén. Obispo, comentarle que tenemos en conexión hermanos de Cochabamba. Creo que usted fue ya a un curso en Cochabamba. Tenemos hermanos que están conectados en Santa Cruz, la parte cálida de Bolivia. Tenemos también conexión de La Paz,
es una parte fría de Bolivia, así como de Oruro y de Potosí. Tenemos hermanos que se están conectando prontamente de Trinidad y de Tarija, de Sucre. Varios departamentos que tenemos ya están conectándose. Creo que va a ser un tiempo muy especial la cual vamos a tener, obispo. Amén, gracias. También estuve en La Paz, ya que han sido 2 veces que el Señor me ha permitido estar en ese hermoso país de Bolivia, hermosísimo país. Lo he disfrutado mucho cuando he estado allá. Estuve en Cochabamba y en La Paz también. En La Paz me esperaron con un té de coca para ayudarme un poquito, ¿verdad? Con la sensación que da la altura en aquel lugar. Amén, obispo. Es un gusto tenerlo, como bien lo decía. La tecnología ha hecho que nos unamos más, ha hecho que de alguna manera nosotros podamos usar este medio para llegar a muchas personas. Y qué gusto tenerlo, obispo. Nunca pensé que íbamos a tener este medio para poder yo tener así de cerca. Como les decía en algún momento, solo falta que yo le pueda tocar, darle un abrazo, pero Dios nos está bendiciendo de esta manera. Amén. Bueno, amados jóvenes que nos está escuchando, amada iglesia, el obispo Alexis tiene un tema muy especial. El ciclo de esta conferencia tiene un lema, es de ser influyente con tu fe en el hogar, en la comunidad y en la iglesia. Y hoy tenemos la cuestionante: ¿cómo podemos ser nosotros y ser influyentes con nuestra fe en nuestro hogar? Esto es lo que nos va a compartir en una respuesta extendida, en una conferencia, nuestro obispo Alexis. Obispo Alexis tiene el tiempo para poder compartir este tema, esta cuestionante con toda la iglesia, y también decirles a los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, pueden escribir a la transmisión, vamos a leerla, vamos a tratar de responder sus dudas, sus preguntas, o si no, algunos tienen mi WhatsApp, pueden escribir y podemos hacer la pregunta al obispo en la medida que se pueda. Obispo, creo que este es el tiempo para poder escuchar, para poder disfrutar lo que el Señor ha puesto en su corazón y ha preparado para nosotros, para la iglesia en Bolivia. Bueno, este es su tiempo y estamos para escuchar al obispo. Amén, gracias pastor, una vez más, el Señor le bendiga. Recuerdo como ahora el momento en que el obispo Patón me comunicó de esta oportunidad que íbamos a tener aquí, y bueno, se ha llegado la hora de traer esta palabra. Yo voy a colocar otra cámara desde otra óptica, y usted como anfitrión podrá seguirnos por la transmisión. Vamos a poner acá título, ¿verdad? La influencia del creyente en el hogar en tiempos de crisis. Y es bueno que sean ustedes jóvenes que escuchen esta palabra de tal manera que desde ahora ustedes se preparen, estén listos, porque es muy serio, ¿verdad? Es muy importante la influencia del creyente con su fe en el hogar. Eso es algo muy poderoso, eso es algo muy necesario. Debemos comenzar por aquí, debemos comenzar por el Salmo 127, verso 1. Nos va a servir de plataforma para nosotros hacer un recorrido bíblico de unos 45 minutos, para luego tener cualquier pregunta de parte de ustedes. Si surge alguna pregunta, la pueden escribir para entonces nosotros poder interactuar. En este momento yo voy a tener estos minutos y luego estaremos interactuando en el caso de que ustedes así lo deseen. Una vez más, saludo desde acá, desde el sur de California,
de mi esposa, de mi niño y de mis padres que también viven con nosotros, y de la congregación de la Iglesia de Dios de la Profecía en Rosemead. Un abrazo a todos ustedes. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 127:1, la Reina Valera dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. También este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice de la manera siguiente: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Está claro aquí entonces que hay dos palabras que surgen inmediatamente que uno lee ese verso. Es la palabra casa y es la palabra ciudad. Casa hace referencia a la familia, al hogar. En aquel mundo, ciudad hacía referencia a Jerusalén. Entonces, aquí comenzamos a contestar la pregunta clave de esta conferencia: ¿cómo ser influyente en el hogar? Bueno, Jehová es la clave. Dios es la clave. Si Dios no edifica, si Dios no está, entonces en vano trabajamos los edificadores. Todos los creyentes en la palabra sabemos que todo esto empezó con una familia. Así que este tema de influenciar con nuestra fe a nuestras casas es muy importante, porque todo este desastre, todo lo que estamos viviendo hoy en día es fruto de una mala influencia que comenzó desde el jardín del Edén. Y aquí están los tres puntos a tratar en estos próximos minutos. El tema de Caín, el tema de los hijos de David y el tema de los hijos de Gedeón. Me propongo en este tiempo demostrar de que la influencia de los hombres de Dios, hombres y mujeres llamados a vivir la fe, a vivir la palabra, es muy importante. Cuando nosotros, los hombres y mujeres de fe, fallamos en influenciar con nuestra fe a los que están en casa, es algo que va a ser una especie de efecto dominó. Una ficha le va a dar a una y así sucesivamente una cadena de eventos se va a desarrollar. Y yo les hago una pregunta a ustedes que están escuchando esta conferencia. Caín, hijo de Adán y Eva, ¿él se hizo a sí mismo? Es una pregunta. ¿Se inventó a sí mismo Caín? ¿Caín es un producto de sí mismo únicamente? Esa es la pregunta. También nos preguntamos, Amnón, el hijo primogénito de David, y Absalón, estos muchachos que cometieron unos desastres tremendos en su hogar, en su casa, ¿fueron frutos de sí mismo o hay algo más que ver allí? También el hijo de Gedeón, Abimelech, que mató a sus 70 hermanos, ¿es fruto de sí mismo o alguien falló allí? Alguien tenía que hacer un trabajo y no se hizo. Entonces nos preguntamos de una manera especulativa, ¿qué hubiera sucedido si Caín hubiera heredado un mundo como el que recibieron sus padres Adán y Eva? Un mundo limpio, un mundo sin pecado. ¿Hasta dónde es la pregunta? ¿Hasta dónde Adán y Eva son corresponsables de que Caín fuera como fue? Hasta donde nosotros sabemos, solamente Satanás es un ser que se engendró a sí mismo su maldad. Él produjo su propia maldad. El único que produjo, engendró la maldad en un mundo donde no había maldad, fue el enemigo. De ahí en adelante, todo el mundo ha sido influenciado para que haga lo malo. Adán y Eva no parieron el mal.
Adán y Eva no parieron la desobediencia, ellos fueron influenciados para eso. Lo mismo Caín. Caín no es quien inventa la maldad. Caín es influenciado por un mundo caído a hacer la maldad. Y ahora lo dice la palabra. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? La misma palabra de Dios nos dice que el pecado, la puerta del pecado, fueron Adán y Eva. Y entonces Caín recibe eso que sus padres abrieron puerta. Primera de Corintios 15:21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando aquí de ser un abogado del diablo, que es una expresión que indica cuando usted quiere defender lo indefendible. No estamos diciendo que Caín es inocente, jamás en la vida. Caín fue culpable y Caín fue castigado por eso, porque él fue culpable. El asunto es que nunca se habla hasta dónde recibió influencia Caín para convertirse en el primer asesino, ¿verdad? Y fruto de que sus padres le abrieron la puerta a la maldad, entonces él nace en un mundo caído y se convierte en el primer asesino. Miren esta gráfica que le estoy mostrando aquí. Esta gráfica muestra cómo los descendientes de Caín, de repente surge un Lamec. Lamec es uno de los hombres más malos que aparecen en la Biblia. ¿Por qué? Porque él de alguna manera alaba a Caín. De alguna manera él dice que él es peor que Caín. Cuando usted lee el canto de Lamec, él alaba a su papá y él dice que él vale más que su papá. En esa misma línea, ¿no? Él ensalza a su antecesor Caín. Además, Lamec es el primer polígamo que la Biblia cita. Es el hombre que primeramente elige a dos mujeres. Es el primer hombre en elegir a dos mujeres para que sean sus esposas. Así que el primer polígamo que está ahí en la palabra es Lamec. Y con los descendientes de Lamec se termina esa descendencia. Observen esta tabla, que ahí viene el diluvio y ya no hay más. Es decir, que si hubiera sido por la descendencia de Caín, la raza humana hubiera desaparecido del planeta. Pero Sed es el que sustituye a Abel. Abel se perfilaba como el adorador, como la línea que iba a buscar a Dios. Y Sed es el que sustituye a Abel. Y observen cómo Sed engendra un Enoc. Enoc, aquel hombre que agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Es uno de los dos hombres que desaparecen de la tierra vivo. Dios se lo lleva vivo. Y luego surge un Noé que gracias a Noé, gracias a esa gracia que Noé alcanzó delante de Dios, entonces usted y yo estamos aquí compartiendo este momento. Nos salvamos gracias a la gracia que encontró, el favor que encontró Noé delante del Señor. ¿Se dan cuenta el poder de una mala influencia y el poder de una buena influencia? Los hombres y mujeres necesitamos influenciar con nuestra fe, porque si no, el mal se va a apoderar de los que están a nuestro alrededor. En segundo lugar, los hijos de David, el caso de los hijos de David. Ustedes pueden leer ahí en su pantalla, segundo de Samuel, capítulo 3, versos 2 en adelante, dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita, su segundo Eliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Hagid, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y observe esto:
estos muchachos, ¿verdad? Terminan mal. 3 de ellos terminan mal, muy mal. 3 terminan bien, 3 terminan mal. David tuvo varias fallas. La pregunta es, ¿cuál de esas fallas hace que Amnón termine violando a su hermana Tamar? Estoy hablando porque entiendo que estoy ante lectores de la Biblia, ¿verdad? Entiendo que ustedes saben lo que hizo Amnón, de cómo violó a su hermana y después no se quiso casar con ella, la despreció. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver David con esto que hizo este hombre, Amnón? Bueno, nosotros nos damos cuenta en este listado que ustedes están mirando de que David tuvo muchas mujeres: Mical, Ainoam, Abigail, Maca, Agit, Abital, Egla, Bexabé. Y dice segundo libro de Samuel 15:16 y 16:21 al 22, dice, mas muchas amantes y concubinas. Es decir, que te da estos nombres, pero te dice que no hay cuenta, no hay cuentas, no hay números de tantas esposas y amantes que tuvo David. A eso le llamamos, en ese tiempo era permitido, y Dios se lo dijo: si ustedes ponen rey, los reyes son así. Ahora, hablando en nuestro tiempo, realmente esto estamos hablando de un desorden sexual, de un descontrol en la vida de un hombre, ¿verdad? En esa área de la carnalidad, de lo sexual. Así que Amnón comete ese error, y entonces tenemos a un padre que era una especie de gallo en el gallinero. Y lamentablemente eso se transfiere a Amnón, y Amnón entonces, miren lo que hace. Y no estoy hablando jamás en la vida de maldiciones transgeneracionales, nosotros no creemos en eso, sino que estamos hablando de comportamiento aprendido. Los hijos imitan lo que hacen los padres en buena y alta medida. Los hijos imitan a los padres. Hay más riesgo de que un hijo de un hombre tomador salga también borracho. Hay mucho más riesgos. Eso es algo que está comprobado, los números están ahí. El segundo caso dentro de los hijos de David es Absalón. Absalón era hijo de rey, era hijo de una princesa y era nieto de otro rey. Entonces ese muchacho daba rey por donde quiera y él se creyó que era rey. ¿Qué ejemplos recibió de David? Bueno, unos buenos y otros no buenos, ya ustedes vieron. David, en el mundo evangélico siempre resaltamos, ¿verdad?, todo lo bueno de David, los salmos de David, cómo danzaba delante de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, y nosotros nos concentramos en eso y casi nunca vemos esta parte, ¿verdad?, de David. David tuvo una parte que como padre se le puede llamar que fue un fracaso. Era un hombre que cuando no estaba en guerra estaba reinando, dirigiendo al pueblo. Cuando no estaba en guerra ni dirigiendo al pueblo, entonces estaba con todas estas mujeres que ustedes vieron ahí. ¿Qué tiempo tenía para sus hijos? Absolutamente ninguno. Así que eso deja a estos muchachos en el aire. ¿Qué influencia entonces habrá recibido de su madre? Si eso fue de su padre, que tenía fe en el verdadero Dios, imagínese usted qué influencia recibió Absalón de su madre pagana, que era una mujer pagana, y de su abuelo también pagano, que eran arameos. La familia materna de Absalón eran arameos. ¿Qué eran esa gente? Politeístas. Esa gente adoraban a dioses falsos. Y toda esa influencia la recibe Absalón, y ustedes saben lo que hace Absalón. Absalón mata a su hermano Amnón, y también da un golpe de estado a David. Todo eso, ¿verdad?, es la consecuencia. Y miren lo que dice el primer libro de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este es el tercer hijo
de David que terminan mal, Adonías. Así que Amnón termina mal, Absalón termina mal y Adonías también termina mal. Ahí están. Observen cómo los tres que tienen letras rojas terminan mal y hay tres que terminan bien, porque la Biblia no dice nada de ellos. ¿Y por qué hay tres que terminan bien? Bueno, aquí hay una pista. Hay una pista que nos puede ayudar. Dice que uno de esos muchachos que terminó bien, Gilead, era hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y la Biblia antes de esto te deja ver claro la calidad de mujer que era Abigail. Abigail influenció con prudencia, Abigail influenció con inteligencia, Abigail influenció con sabiduría a su hijo. Abigail era una mujer que tenía a Dios presente. Cuando ella intercedió para que David no hiciera lo que pensaba hacer, mencionó a Dios. Es decir, que esta mujer tenía a Dios en su mente, en su corazón, y eso hace que este muchacho termine bien. Finalmente, tercer punto, Abimelech, hijo de Gedeón, otro también. Gedeón fue llamado a influenciar con esa experiencia que tuvo Gedeón con Dios. Debió influenciar a sus hijos para que buscaran a Dios. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, igual que David, Gedeón se entregó a una vida sexual demasiado activa. Cuando un hombre y una mujer se entregan a los excesos, entonces se van a descuidar de la fe, se van a descuidar de las cosas importantes que son Dios, la familia, se van a descuidar de la iglesia, no van a estar pensando en nada de eso, sino en aquello en que han puesto su mente y su corazón. Ahí está en Jueces 8:30. Tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. ¿Se dan cuenta? La misma historia que David. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces aquí no hay que ser psicólogo, aquí no hay que ser sociólogo para darse cuenta qué pasó aquí. Aquí lo que pasó fue que Abimelech tuvo un hijo, lo tuvo retirado, ese hijo se crió marginado, ese hijo no estuvo cerca de su padre, no estuvo cerca de sus hermanos, y fue el que a través de ciertas políticas y mañas llegó al poder. Cuando llegó al poder, mató a todos sus hermanos, menos un jovencito que se salvó por allí. Así que, hermanos, mis hermanos jóvenes de Bolivia, como creyentes, nosotros somos los sacerdotes en nuestros hogares. Y hablando de eso, ¿verdad? Un sacerdote es uno que intercede, es uno que ora, es uno que trae la palabra del Señor, es una especie de mediador, ¿verdad? Entre lo espiritual y los hombres. Y el sacerdote, el primer hombre llamado sacerdote explícitamente en la Biblia fue Melquisedec. ¿Qué tal si usted está llamado a ser el Melquisedec ahí en su casa? Y cuando pensamos en Melquisedec, yo me hago esta pregunta: ¿qué vio Abraham en Melquisedec que lo honró de esta manera? ¿Se acuerdan cómo siempre hablamos de que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec? Y siempre nos concentramos en eso, de que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Pero la pregunta es, ¿por qué Abraham sintió pagar ese tributo a Melquisedec? Y el asunto es la posición, la función, el testimonio de Melquisedec, porque normalmente retribuimos y pagamos tributo a alguien por una de estas tres cosas. Pero miren, yo creo que lo que hizo que Abraham pagara diezmos a Melquisedec está un poquito antes de eso. Antes de decir la Biblia
que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. La Biblia dice que cuando Melquisedec vio a Abraham, dice que sacó pan y vino y le dio. A Génesis 14, 18 y 20. Entonces, la respuesta para mí es que Abraham paga los diezmos a Melquisedec, no por título, no por un testimonio, no por una posición, sino porque Melquisedec le ministró a Abraham, le ministró, lo confortó. Abraham venía de una guerra, Abraham venía con una carga tremenda y encontró a este hombre y le da pan y vino. Y ustedes saben lo que significa el pan y el vino en la Biblia. Esos dos símbolos tienen un poder y un significado simbólico muy poderoso. Así que Melquisedec le da pan y vino a Abraham, y Abraham se siente tocado, se siente ministrado, siente que está en presencia de alguien, de Dios. Y hermanos, ¿por qué traigo esto? Porque ese es el trabajo tuyo y mío, joven, en la casa. Ese es nuestro trabajo, ministrar. Nosotros somos la puerta por la que debe entrar Dios a nuestros hogares. También entonces, para continuar por esa misma línea, aunque a Melquisedec se le llama explícitamente sacerdote a la primera persona, pero Noé cumplió con todos los requisitos que cumple un sacerdote. Noé, aunque no se le llama sacerdote, hace todas las veces de un sacerdote, ¿verdad? Entonces, y esta es la parte en la que vamos aterrizando, ¿verdad? Noé vivió en una era de maldad y de pensamientos impíos, Génesis 6:5, en una era de corrupción y violencia. ¿A qué le suena eso? Al mundo que nosotros estamos viviendo. ¿A qué le suena eso? A crisis de todo tipo, ¿verdad? Y ahí está Génesis 6:5 y el verso 11. Jehová ve la maldad de todos los hombres. Verso 11, toda la tierra estaba corrompida. Había crisis, caos en el mundo. Pero esos tiempos de Noé son muy buenos para, en este aterrizaje, ¿verdad?, traer el punto más claramente de la crisis. Cómo influenciar con nuestra fe en tiempos de crisis. Noé es un ejemplo de lo que es obrar, ministrar en tiempo de crisis. Ya ustedes lo vieron, era un tiempo convulso, era un tiempo de muchos problemas. ¿Cómo logró Noé influenciar en un tiempo de crisis? Bueno, lo primero es que es bueno decir de que nosotros tenemos a un Dios que se mueve, que trabaja en las crisis. La primera vez que la Biblia menciona al Espíritu Santo, allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando dice desordenada y vacía, está hablando de un desorden. Así lo dicen ciertas versiones de la Biblia. Un desorden, hay un caos de orden cósmico. Y en medio de ese caos se está moviendo el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos a un Dios que desde el mismo comienzo de la Biblia te dice: yo me sé mover en las crisis, yo me sé mover en medio del caos. El Señor es profesional en moverse en medio del caos. No tenemos a un Dios que se mueve solo en la calma. Tenemos a un Dios que se mueve en la calma, pero tenemos a un Dios que se mueve en la tormenta, en medio de la tormenta también. Así que, hermanos amados, como en un ambiente tan convulso, Noé logró tener un éxito tan grande, salvando a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Fue exitoso como padre, no fue exitoso como evangelista, no se ganó un alma fuera de su casa, pero como padre fue súper exitoso. Hacia adentro de su casa, Noé fue súper exitoso, ¿no? Y dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que, ¿cómo logró Noé influenciar su casa en medio de un mundo tan malo? Caminando con Dios. ¿Cómo tú vas a lograr ser efectivo en tu hogar? Camina con Dios. Significa eso andar bien delante de Dios. No podemos ser, ¿verdad? Creyentes en la iglesia y en la casa, palabras obscenas. No podemos ir con una Biblia debajo del brazo a la iglesia y en la casa descubriéndonos hablando mentiras. No podemos hacer eso. Caminar con Dios es portarse debidamente, accionar debidamente como una persona espiritual. Y luego Hebreo 11:7 dice que él preparó el arca con temor. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Así que Noé tenía temor de Dios, reverencia a Dios. ¿Se dan cuenta, mis amados? Finalmente ahí está nuestro verso tema: si Jehová no edificare la casa. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios el que va a obrar en tiempo de crisis en tu familia. Pero ¿quién tiene que meter a Dios en tu casa? Usted. ¿Quién tiene que traer a Dios a mi hogar? Yo. Ahí está esta última diapositiva. En primer lugar, el final de este discurso es el siguiente: trae a Jehová a tu casa. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces trae a Jehová a la casa. Jehová no va a caer de paracaídas a la casa. Es usted y yo que estamos llamados a traer a Jehová a la casa. Hay que oír cantos cristianos, hay que hacer devocionales, se tiene que escuchar la palabra de Dios. La gente tiene que verte estudiando la palabra del Señor. Eres tú el que tiene que crear esa atmósfera espiritual en tu casa. Entonces evita el error de nuestros primeros padres, abrirle las puertas al enemigo para que entre y destruya la familia. Adán y Eva abrieron las puertas al enemigo y su hijo Caín se convirtió en un asesino. En penúltimo lugar, evita los errores de David y de Gedeón, un desorden sexual. Qué bueno que estoy hablando con jóvenes. Los jóvenes tienen bríos, los jóvenes femeninas, las hormonas, ¿verdad? Demasiado activa, los muchachos, demasiadas testosteronas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar eso, dominio propio, la mente de Cristo. No se entregue a la lascivia, no se entregue al desorden sexual. Usted tenga don de continencia, tenga el poder de decirle no al pecado. David y Gedeón lamentablemente se entregaron a una vida muy desordenada. Y en último lugar, créale a Dios como lo hizo Noé. Nunca había llovido y le creyó a Dios y construyó el arca con temor. Ese es los puntos que quiero dejarles con todo este discurso. Así que Dios me los bendiga y Dios le bendiga, Pastor Miguel Ángel. Amén, gloria a Dios. Amén. Esto ha sido un tiempo muy especial, obispo. Palabras certeras, palabras que creo que mucha juventud ahorita se está identificando con esta situación. Con estos 3 ejemplos creo que uno puede hacer una autoevaluación, obispo, y ver en qué situación está, cómo está su hogar. Tenemos pastores jóvenes, tenemos líderes jóvenes que tienen familia, que tienen hijos dentro de nuestro ministerio. Y yo creo con esto ponemos a la balanza el buen ejemplo. Creo que el buen ejemplo está hablando. Y ver mi vida, cómo estoy. Entonces, si la balanza cae para un lado que no es bueno, creo que la evaluación está ahí, decir si realmente estamos andando con Dios
o estamos andando bajo nuestro propio pensamiento, bajo nuestra propia cautela, ¿verdad? Ahora ponemos en la balanza también el ejemplo de David y nosotros. Si la balanza se queda ahí en el medio, algo está sucediendo, ¿verdad, obispo? Sí. En la misma situación, el ejemplo de Noé con nuestras vidas. O sea, alguien me decía, y quiero recordar lo que decía el obispo Javier. Les recuerdo porque muchas veces él ha enseñado y algún momento he estado cerca de él, decía, a veces la iglesia no conoce el corazón del ministro, no conoce, no sabe si está triste o está feliz. Para la iglesia hay que estar felices, sí. Para la iglesia siempre hay que estar bien, sí. Pero el ministro, el pastor o el joven, el líder, ¿cómo está en la casa? O sea, ¿estamos bien? Porque puede ser superficial el estar bien en la iglesia o fuera de la casa, pero dentro de la casa estamos destruidos, estamos quizás en un tiempo de crisis. Por eso decíamos, ¿no? ¿Cómo ser influyentes en nuestro hogar en tiempo de crisis? Amén. Y la crisis actual es la pandemia, también la crisis actual dentro de la juventud, y bien certeramente lo dijo obispo, la fornicación. Sí. El medio que estamos viviendo, las redes sociales, la misma televisión, ha hecho de que sea muy, muy abierto esto, muy, ¿cómo podríamos decir en otras palabras? Está al alcance, sí. Sí. Está muy al alcance todo de los jóvenes. Y tomo también esta palabra que decía el obispo, somos una generación light, liviana. Sí, Señor. Nos faltan fundamentos muchas veces. Así es. Y creo que puede que tengamos padres siervos, pero los hijos, ¿cómo estamos andando? O quizás nosotros estamos sirviendo al Señor abnegadamente, pero nuestros hijos, hermanos, padres, creo que la reflexión ha sido muy, muy especial, muy, muy importante, creo que para mucha juventud. Y hermanos, si nos están escuchando obispos, comentarles, presbíteros, supervisores, líderes, así es que puede ser libre en sus palabras, obispo. Amén. Sí, amén. Yo creo que tenemos muchos ejemplos en la Biblia a seguir y ejemplos a evitar. Y es interesante de que pues siempre resaltamos lo positivo de David y Gedeón. Siempre que le predicamos a los jóvenes sobre Gedeón, le decimos cómo fue un héroe de la fe y todo eso, pero no le mostramos esas consecuencias que hubieron fruto de un desorden en la sexualidad. Hay que cuidarse de los excesos, jóvenes. No se entreguen a la lascivia, no se entreguen a la fornicación, no se entreguen a la sexualidad, porque eso va a causar destrucción propia y destrucción de sus seres queridos. Imagínense, 70 hijos, oh, qué lindo, qué bendición, y a la vuelta de un día desaparecen los 70 hijos porque uno de ellos los mató a todos. Eso es una desgracia. Pero la pregunta es, ¿Abimelech se inventó a sí mismo o Gedeón tuvo algo que ver con eso? Sí, Gedeón tuvo que ver con eso. Entonces, que tus hijos jóvenes, que tus seres queridos jóvenes, si se pierden, que no sea por ti, no sea por un mal testimonio, no sea porque te vean que vas a la iglesia, pero entonces sepan que tienes 2 y 3 novias, 2 y 3 novios, y que andas desordenadamente, porque eso le hace mucho daño al evangelio. Si un familiar se va a perder, que sea porque pues lamentablemente así iba a ser, pero no por un mal testimonio de nosotros. Portémonos bien, cero alcohol, cero fornicación, cero mentira. Tratemos de ser hombres y mujeres de Dios de cara al sol. Eso es muy importante. Bien, obispo, sí.
a veces el descuido de estar en comunión con el Señor, de estar agarrados de Él, sutilmente podemos desviarnos del camino, o puede desviarse nuestra familia del camino. A veces mucho tiempo dedicarnos a la iglesia íntegramente es bueno y sano, pero si también no nos dedicamos a la familia íntegramente, creo que puede ser de mucho peligro. Yo creo que de los que están conectados y los que nos están escuchando tienen preguntas, obispo. Yo creo que podemos responderlas, ¿no? O estamos cerrados. No creo, obispo, creo que estamos libres. Me parece más que conferencia, se volvió conversatorio. Amén. A mí, mis programas que yo hago normalmente los miércoles y aún la predicación de los domingos, trato de ser lo más interactivo posible, porque yo creo que estamos viviendo un tiempo de interacción, no un tiempo de monólogos. Así que yo me gusta mucho la interacción, sí. Amén, obispo. Podemos dar este tiempo, pueden hacer sus preguntas en la conexión que están, en las que estén. Si tienen preguntas, si tienen alguna duda, pueden hacerlo. En este tiempo, nuestro obispo que está ahorita en contacto que estamos, va a respondernos con toda sinceridad. Eso también pido, obispo, que seamos un poco abiertos y no tengamos miedo de preguntar. No voy a decir quién lo dice, pero voy a hacer la lectura de la pregunta. Hay un hermano que ya hará la pregunta, obispo. Mientras hacen sus preguntas, yo tenía una duda, obispo, en algún momento. Creo que es común esta pregunta. Es sobre el ministerio. Si mi familia está en dificultad, estoy pasando una dificultad, quizás con mi esposa, no llevamos una buena relación, ha hecho de que la situación nos estrese, el trabajo nos estrese, quizás los hijos también hacen de alguna manera la necesidad que tienen nos estrese y nos preocupe, porque hoy en día sabemos de que mucha gente no pudo trabajar, no tiene los recursos y es una razón de estrés, y a esa razón muchas personas también se suicidaron, ¿no? para de alguna manera ver esto como una salida. Pero si yo veo esa situación y soy yo como pastor o como líder, ¿debo continuar con mi liderazgo, debo continuar con mi pastorado, o debo pedir un permiso a la iglesia para poder subsanar estas dificultades dentro de lo que es de mi familia? Ok, muy buena pregunta. Por si acaso se sube, hermano, y se pierde, Nelson K. Pregunta que si nosotros creemos en las maldiciones. Así que esa será la segunda pregunta que vamos a contestar. En cuanto a esta primera pregunta, pastor, usted sabe que los problemas matrimoniales dentro del ministerio, igual que fuera del ministerio, son muy complejos. Todo va a depender, esa es mi respuesta, pastor, todo va a depender de qué problema estamos hablando. Todo hay que partir desde ahí. No se puede decir no renuncies, no tomes un sabático para resolver un problema porque no sabemos cuál es, o sí, tómate un sabático para que resuelva ese problema, no sabemos cuál es. Así que mi respuesta sería ver cuál es el problema. Sin saber cuál es el problema, mi respuesta sería que esa sea la última opción, tomarse un sabático, porque no lo veré nunca saludable que un problema te detenga del llamado que Dios ha puesto en ti. Pues yo veo a los grandes hombres de Dios viviendo toda clase de problemas y a la vez cumpliendo con el llamado que Dios les dio. Hay un libro que impactó mucho mi vida, de Henry Nouwen, que se llama El sanador herido. Ese libro dice que nosotros los ministros tenemos nuestras propias heridas, estamos llenos de heridas. Lo único que nosotros
no tenemos esas heridas abiertas todo el tiempo, sino que andamos curando nuestras heridas con cuidado una a una. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tenemos que salir corriendo a ayudar a alguien más que está herido. La hipótesis, la historia central de este libro es de un joven que le pregunta a un anciano, le pregunta ¿dónde está el Mesías? Y él le dice, el Mesías está allí, en la afuera de la ciudad, en las puertas de la ciudad. ¿Y cómo lo voy a reconocer si hay tanta gente allí? Lo reconocerás porque él está con sus heridas vendadas, curándoselas una a una, mientras los demás tienen todas sus heridas abiertas. ¿Y cuál es la enseñanza allí? De que nosotros como ministros tenemos heridas, pero no andamos con ellas abiertas, exhibiéndolas, sino que nos curamos una a una, porque en cualquier momento hay que ponerse la ropa para salir a ayudar a alguien más. Los ministros somos gente de carne y hueso, que tenemos problemas igual que cualquier otra persona. Sin embargo, somos gente con llamado, desarrollando un llamado, desarrollando la voluntad de Dios en nuestra vida para bendición de otros. Así que no por cualquier cosa salga a agarrar un sabático para resolver problemas. Los problemas se resuelven en el camino. Ahora, yo entiendo que los problemas son tan complejos, tan variados, que existirá un momento en que ese sabático será necesario, pero habría que verlo, hermano. Habría que verlo. Amén. Amén, obispo, amén. Me da más luz lo que dice, más luz. El trabajo de líder es complicado y complejo, pero lindo en el amor del Señor. Amén, amén. Nos están preguntando, obispo, leí esa parte donde le preguntó, ¿nosotros no creemos en las maldiciones o creemos? Algo así creo que va la pregunta. Sí, sí, sí. La Iglesia de Dios de la Profecía normalmente, hasta ahora no he conocido a ningún ministro ni nadie que crea en las maldiciones transgeneracionales. Pues nosotros vemos por la palabra que aún en el mismo Antiguo Testamento se quitó el que los hijos pagaran por el pecado de sus padres. Esa ley de Dios ni siquiera llegó a Mateo, ni siquiera llegó al Nuevo Testamento. Desde el mismo Antiguo Testamento, Jehová dijo, el alma que pecare, esa morirá. Eso está en el Antiguo Testamento. Así que por esa causa nosotros no creemos en lo que se predica en el evangelio de hoy en día, un evangelio moderno, un evangelio de prosperidad, un evangelio en el cual hay un hombre ungido que es necesario para quitarte una maldición de arriba. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos de que el alma que peca, esa morirá. No creemos que una maldición entró en mi abuelo y que eso me va a llegar a mí. Nosotros no creemos en eso. Sí, creo que va direccionado, ¿no? Lo que pasó con David, a causa de su pecado, sus hijos tuvieron que, de alguna manera, podríamos decir así, pagar la consecuencia de su pecado. Él vivió esa consecuencia. Sí. Dios le perdonó, pero hubo algo que sí se tenía que pagar. Amén. ¿Verdad? Y como dijimos, estos muchachos como hijos vieron esta conducta y se aprende, las conductas se aprenden. Ese desorden sexual se pasó. Y en el caso de Absalón hay que ver también toda la influencia politeísta, pagana, que tuvo de la... Recuérdese que cuando él mató a Amnón, él se fue unos años a vivir con su abuelo, que era rey arameo. Así que la influencia fue directa, la influencia pagana hacia Absalón fue algo directo. Y todo eso hay que verlo. Amén. Hay una siguiente pregunta de la hermana Miriam. Pastor obispo, ¿podría verlo? Se me pasó. No, estaba hablando en el... ¿cómo se llama? Miriam. Ajá, dice
Si un cristiano llega o cae en pecado, se arrepiente, Dios perdona, pero aún así la consecuencia tiene que llevarla pese al perdón de Dios. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Definitivamente, aquí estamos ante una ley de consecuencias, ¿verdad? Efectivamente, Dios perdona al pecador, pero las consecuencias de ese pecado, esa persona tendrá que llevarlo. La persona, por ejemplo, un ejemplo, tomador, alcohólico, Dios perdona esa vida de alcoholismo, pero ese hígado dañado ya está ahí. Aquella persona que por un desorden sexual precisamente se contagia de SIDA, se arrepiente, pero ahí están las consecuencias de ese pecado. No hace tanto tiempo que enterramos a un hermano, sus riñones se dañaron, ¿verdad? Fruto de la vida que llevó en el mundo. Un tremendo hermano, fue tremendo cristiano, pero la consecuencia de la vida que llevó en el mundo lo alcanzó. Así que así mismo es, mi hermana. Yo creo que en su pregunta está también la respuesta. Dios perdona a la persona, pero hay consecuencias de ese pecado que el cuerpo lo va a reflejar, la familia lo va a reflejar. Yo conozco creyentes cristianos muy buenos, hasta líderes, que todavía están arrastrando el mal comportamiento que tuvieron con sus hijos. Todavía sus hijos están con cierto resentimiento por aquel abandono, por aquel vacío que papá dejó en su vida. Y papá hoy en día es tremendo creyente, pero ahí están las consecuencias de esa vida de pecado. Así mismo es, mi hermana. Amén, obispo. Hay una otra pregunta, pastor, obispo. Mi pregunta es la siguiente. La caída de David, lo que trajo consigo tantas consecuencias, lo que estábamos hablando, ¿estaba bajo la voluntad de Dios? Es la pregunta. Bueno, eso está en un plano que definitivamente nosotros no alcanzamos a llegar allí. Es imposible para nosotros llegar hasta ahí. Yo creo que la vida es compleja. Yo creo que el ser humano, la mente humana es muy compleja. Yo creo que el hombre, después que pecó, vive en una condición de bajeza, en una condición de pecado. Y en medio de esa bajeza, de ese pecado, de esa imperfección del hombre, Dios se glorifica. Yo no sé, yo me atrevería a decir que no, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios nunca será que nosotros pequemos. Yo creo que si vamos a usar ese lenguaje, mi respuesta sería que no, que Dios nunca va a estar en su voluntad que nosotros pequemos. No lo creo. Ahora, a Dios nada le toma por sorpresa. Alguien dijo que una palabra que no existe en el diccionario de Dios es ouch. En otras palabras, esto se me dañó y no sabía que se me iba a dañar. Ouch. No, eso no existe en el diccionario de Dios. A Dios nada lo sorprende. Nosotros somos de los que creemos que la salvación es prelapsaria, es decir, antes de la caída, antes de que el hombre cayera, ya Dios tenía un plan de salvación. Es decir, que a Dios no le sorprendió el pecado de Adán y Eva, mucho menos le va a sorprender el pecado de David, y Dios, entonces ahí entra lo que se llama la provisión de Dios. Ya Dios tenía provisión para ese pecado que Adán y Eva iban a hacer, y esa provisión era Jesucristo. Entonces lo mismo pasa con los grandes hombres de Dios, que son grandes hombres de Dios, pero son imperfectos. Y cuando pecaron, todos los grandes hombres de Dios pecaron. Solamente a José y a Josué, esos dos hombres, solamente a ellos dos no se le menciona alguna falla, algún pecado.
Pero fuera de ahí, todos los grandes hombres de Dios que la Biblia toma tiempo para hablar de ellos, se mencionan fallas, se mencionan pecados. Y la respuesta es que ninguna de esas fallas, ninguna de esas imperfecciones, ninguno de esos pecados a Dios le sorprendió. De hecho, si hablamos de David, Dios lo dijo de antemano. Cuando el pueblo quería rey, Dios se lo advirtió. Los reyes se enseñorían de las gentes. Y eso fue lo que hizo David al tomar la mujer de Urías, el Eteo, al tomar a Betsabé. Es decir, que Dios sabía muy bien el comportamiento de los reyes y a Dios nada le toma por sorpresa, y Él siempre tiene ese plan, y eso sí está en la voluntad de Dios, su plan perfecto. Él tiene un plan perfecto para una humanidad imperfecta, y Él está ya, como dijo alguien, es como un libro. Los tiempos para Dios como un libro: pasado, la línea del medio, el presente, la siguiente página, el futuro. Pasado, presente y futuro. Dios ve el tiempo como usted está mirando este libro: página, línea, página. Así Dios ve el tiempo, en pasado, presente y futuro. Por eso a Dios nada lo puede sorprender, nada. Amén. Amén, obispo. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuántos tipos de manifestaciones existen? Yo leí esa pregunta, pero está incompleta porque no sé a qué se refiere. ¿Verdad? La siguiente pregunta dice, esta pregunta más que ¿qué función cumple un ministerio dentro de la iglesia y qué hace un ministerio para influir en adolescentes y jóvenes en esta época? Creo que esta pregunta vamos a responderla el día sábado, porque tenemos, hoy tenemos cómo influir dentro del hogar. Hablamos de las situaciones del hogar. Aprovecho con esto, aprovecho el anuncio de mañana. Vamos a tener una conferencia de cómo podemos influir en nuestra comunidad en tiempo de crisis. Y de igual manera, cómo influir en tiempo de crisis en la iglesia. El día sábado creo que vamos a guardarnos esta pregunta para poder responder. Pero si tiene esta respuesta, obispo, podía hacerla. Como usted guste, ¿cómo gusta usted? Podemos responderle, ya que hay esas preguntas. No están preguntando mucho. Me parece que mucha gente entendió. Fue claro, obispo. Bueno, en los ministerios, normalmente los principales, jóvenes, damas, caballeros, y la enseñanza, escuela dominical, que sigue viva en muchos lugares, están para ministrar en base a edades y sexo. Porque aunque cada cabeza es un mundo, aunque cada vida tiene sus complejidades, por eso se llaman individuos, ¿verdad? Cada individuo tiene sus particularidades, pero se entiende que cuando usted es una joven y está entre los 12 a los 18 años, se entiende que posiblemente todos los que entren dentro de esa categoría tengan ciertas inquietudes, ciertas necesidades, ciertos vacíos en su vida, necesiten cierto tipo de guianza. Entonces, los ministerios los principales fueron creados pensando en eso, en ministrar en base a necesidades colectivas, ¿verdad?, que aparecen en ciertas edades dependiendo de si es hombre o mujer. Entonces, ese es el trabajo de los ministerios en la iglesia: tratar de llenar, ¿verdad?, las inquietudes, los vacíos, las necesidades que tiene cierta población en base a su género y a su edad. Ese es el propósito. Por eso tenemos un ministerio de caballeros, ¿verdad? Se supone que ya cuando usted es caballero, ya usted es papá o es abuelo o es esposo. Entonces ese ministerio nombra a una persona para que se encargue de hacer conferencias para padres,
¿verdad? Lo mismo usted es director de jóvenes, entonces usted ha preparado una conferencia en base a lo que usted entiende que los jóvenes de Bolivia necesitan en este momento. Y ese es el propósito de los ministerios en la iglesia. Lamentablemente, mucho se ha ido en actividades, mucho activismo y poca educación. Y eso es muy triste, ¿verdad? Porque los ministerios realmente son una herramienta muy poderosa si se saben usar. Hay que orar, hay que sentarse a meditar, pensar cómo vamos a ayudar a esta clase de personas. No hacer lo que se está haciendo porque así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? No, es tiempo yo pienso que la pandemia es un buen tiempo para reestructurar todo. Si venimos después de la pandemia a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, va a ser algo muy triste. Yo creo que este es un momento de oro para nosotros repensar las cosas. Recuérdense de esa anécdota que vino en una escuela dominical, ¿verdad? Muy antigua anécdota de la niña que le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué tú cortas el pollo así para cocinarlo? Y la mamá le dice, la verdad no sé, déjame preguntarle a tu abuelita. Y ella llama a su mamá, mamá, yo aprendí de ti a cortar el pollo así para cocinarlo. ¿Por qué se corta así? Y entonces dice ella, no sé, déjame llamar a mi mamá, que era la bisabuela de la niña y que estaba viva todavía. Y entonces, mamá, ¿y por qué yo cortaba el pollo así? Me está preguntando mi hija y su hija le está preguntando. Y entonces la anciana le contesta, lo que pasa es que en ese tiempo habían ollas muy pequeñas y el pollo no cabía en esas ollitas tan pequeñas y había que cortarlo para cocinarlo. Entonces, hace rato que ya habían ollas, ¿verdad? Del suficiente tamaño para entrar el pollo y no había que cortarlo de la manera en que lo cortaban. Entonces, simplemente porque la anciana lo hizo así, la abuela lo hizo así, la hija, la nieta lo hizo así, la bisnieta fue la que tuvo la idea de preguntarse, ¿por qué cortar eso? Entonces, yo creo que nosotros, ¿verdad? Los ministros de este tiempo, debemos preguntarnos por qué se hacen las cosas como se están haciendo. Vamos a preguntarnos seriamente, ¿por qué el Ministerio de Jóvenes trabaja de esta manera? ¿Por qué? Y usted va a ver que hay muchas respuestas que van a venir, es porque eso se hace así desde hace 50 años que se hace así. Pero eso hace medio siglo. Esto es otro mundo. Fíjense cómo estamos haciendo una conferencia vía Zoom, vía Facebook. Esto es otro mundo. 50 años atrás, dígame, esto era algo impensable, que desde el sur de California íbamos a cubrir a todo Bolivia con una conferencia. Eso era impensable. Entonces, el mundo es diferente. Y yo creo que cuando nos sentemos seriamente a preguntarnos por qué los ministerios hacen esto de esta manera, habrán cosas que quitar y habrá cosas que agregar. Amén. Amén, obispo. Eso es lo correcto, ¿no? Pablo nos enseña de que debemos de tener una fresca enseñanza para limpiar una enseñanza que quizás no ayuda para tener una buena enseñanza, ¿no? Exacto. Una práctica que ya no cabe en este tiempo. No hay por qué tener pena. No hay por qué tener pena. No vamos a ofender a nadie. No vamos a ofender a nadie. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que hay que reestructurarnos. Eso es sano, obispo. Eso es sano. Creo que estamos en una época donde las muchas enseñanzas que nos daban no habían sido las correctas. Y hasta la misma iglesia lo ha reconocido también, ¿no? En su tiempo. Y creo que eso es sano también, reconocer cuando uno ha practicado algo incorrecto. Y aún más dentro del hogar, tengamos el tema del machismo, obispo, y ahora que estamos con el feminismo, de que supuestamente Dios le permitió al hombre de ser autoridad, pero
hubo un tiempo en que el término autoridad se volvió autoritario y Exactamente. comenzó a dañar la familia también. Algo muy importante es que en esta anécdota la anciana no estaba haciendo nada malo. La anciana hizo lo que tenía que hacer para su momento porque tenía la herramienta que tenía en ese momento. Entonces, el eliminar prácticas hoy no es decirle a nuestros ancianos de que ellos estaban haciendo algo malo. No, es que ellos hicieron lo que tenían que hacer y como hemos dicho, gracias a ellos estamos usted y yo aquí. Gracias a esas prácticas y a esos ancianos, hoy yo soy un obispo de la iglesia. Entonces, cuando eliminamos prácticas, no lo estamos ofendiendo a ellos ni lo estamos atacando. Simplemente es que ya hay calderos más grandes. Simplemente ya hay otras herramientas y la vamos a usar. Y él no la usó porque no las tenía. Yo estoy seguro que un apóstol Pablo con un Facebook, con un Zoom, el apóstol Pablo ni iba a dormir. 24/7, se iba a quedar dormido aquí frente a la pantalla, diciéndole a la gente que Jesús es el Mesías. No, y yo estoy seguro que Pablo hubiera utilizado todas estas herramientas para propagar el evangelio, pero no las tenía. Nosotros sí las tenemos. Entonces, de eso se trata, de un nuevo mundo, nuevas herramientas, y eso va a traer nuevas prácticas, pero no quiere decir que lo que nuestros ancianos estaban haciendo estaba mal, no, jamás. Amén. Obispo, de verdad es una bendición escucharla. Yo creo que esta última pregunta va un poquito también a abrir una puerta del evangelismo en la familia. La pregunta dice, bueno, se pasó, pero la pregunta decía, ¿qué puedo hacer o cómo podemos hacer si un miembro de mi familia no es creyente? Sí, puede hacer mucho. Número uno, siempre que se ponga de rodillas, decirle a Dios que toque ese corazón, que salve esa vida. Eso es esencial. Hay que orar, 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 porque es Dios el que quebranta los corazones. Por eso necesitamos pedirle a Dios misericordia por ese creyente. Número dos, el evangelismo de espalda. Yo creo mucho en el evangelismo de espalda. ¿Cuál es ese evangelismo? El que hablamos aquí, el de dar testimonio. Evangelismo de testimonio, que cuando la gente decida convertirse, lo busque a usted porque sepa que usted es un creyente genuino. Cuando mi abuelo decidió convertirse, fue a mi iglesia a buscarme. Yo estaba orando cuando me dijeron, tu abuelo está ahí en el altar llorando, te está buscando. Mi abuelo se convirtió, murió en la iglesia de Dios de la profecía, convertido. Duré 18 años orando por mis papás. Yo no los atosigaba, es decir, yo no los presionaba. Yo le hablaba de la palabra cuando se presentaba el momento, pero yo nunca le conté ningún problema de la iglesia. Yo iba todos los domingos a comer después de casado a la casa y yo nunca le conté problemas de la iglesia a mis padres porque yo quería que ellos se convirtieran, yo quería que ellos vinieran. Entonces, dé buen testimonio de usted y dé buen testimonio de su congregación. Si usted comienza a permitir que su familia sepa todos los problemas de su iglesia local, ese familiar le va a ser muy difícil ir a congregarse a ese lugar. Así que ore, dé testimonio, dé un buen testimonio a su familia, tanto suyo personal como de su congregación. Hable bien de Dios, hable bien de su pastor, hable bien de su iglesia, y cuando esa persona Dios la toque, va a ir con usted, ora por mí, llévame a la iglesia, o se le va a aparecer un día ya en la iglesia, o usted le va a decir vamos a una campaña y le va a acompañar y Dios va a hacer la obra ahí en ese momento. Amén, gloria a Dios.
un siervo decía de que para poder evangelizar a la familia no se necesita de métodos, no se necesita de reglas, solo se necesita que la presencia de Dios esté en tu vida. Amén. Ahí está. Y otro siervo decía, haz esto, hermano. ¿A qué huele? ¿Huele a gloria de Dios o huele a azufre? Aleluya. Entonces yo me baso y digo, el ejemplo del creyente debe hasta notarse en la casa, en el hogar. El No solo en la primer lugar. iglesia, no solo en la calle, Amén. en el hogar. Amén. Esa es Amén. nuestra Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios. Qué hermoso tiempo, obispo. El tiempo corrió tan rápido. Creo que ha sido de mucha bendición para la gente. Veo comentarios de que nos han escuchado de muchos lugares, de áreas rurales, obispo, áreas rurales. Y me alegra mucho de que eso suceda, de que la gente hoy en día dice, no tenemos internet en el área rural. Sí hay internet, claro, no lo tienen todos, pero algunos que sí tienen, hay que compartir con otros. Amén. Y estamos aprovechando esta oportunidad de compartir con usted, obispo. Ha sido de mucha bendición. Esos 3 ejemplos creo que voy a poner hoy en la balanza. Voy a hablar con mi esposa cómo soy yo contigo, y creo que ella también va a preguntarme, y va a ser un tiempo también para que oremos. Animo a toda la iglesia, los hermanos que nos están escuchando, nos están viendo, después de este tiempo de conferencia y conversatorio, podamos hacer un altar de oración en casa, hacer una autoevaluación personal de cómo estamos, de que la Biblia no es machista, no es feminista, tampoco lo dominan los niños, sino es un hogar. La Biblia es un hogar donde todos sirven al Señor y dan gloria a Dios. Quizás para terminar este tiempo, obispo, recordar el penúltimo diapositiva que puso, donde dijo que si Jehová no edificare la casa, en vano es la obra, es en vano. Amén. Y creo que debemos de tener muy en claro esto, hermanos, tenerlo bien en cuenta en nuestras vidas, en nuestra casa. Como dijo el obispo, es nuestra Jerusalén. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan. Quizá tienen algunas últimas palabras, obispo, y Sí. también que podamos hacer una oración para terminar. Amén. Mi agradecimiento al obispo Patón, a toda su familia. Estamos con ustedes, estamos orando mucho por el obispo. Es mi amigo desde los años 90, es mi amigo principio de los 90, y hemos estado en contacto todos estos años, y en los últimos 4 o 5 años hemos estado mucho más en contacto. Yo hice un círculo de mentores y le pedí a él que él fuera parte de ese círculo de mentores míos. Él es un co-mentor mío, y así que yo amo mucho al obispo Patón, y estamos sintiendo, ¿verdad?, lo que ustedes están sintiendo. Estamos con ustedes, les amamos, y también, antes de orar, decir que alguien está saludando desde Bruselas. Así Amén. que hasta Bruselas, ¿verdad? Sí, Bruselas, Argentina, México, Chile. se expandió este obispo. Amén. República Dominicana, hay una que otra persona allí de República Dominicana. Amén. Sí, muy bien. Bolivia nos escucharon los 9 departamentos, obispo, desde Pando. Y yo quería saber quién se conectó de Pando, y había sido mi buen amigo de Santa Cruz, que se fue a Pando. Y saludos a su familia, creo que ya tiene 2 nenitas. Él sabe de quién estoy hablando, es un amigo.
hicimos, y tomo la referencia que hizo obispo, los mentores hicieron mucho. Yo reconozco que tuve, gracias a Dios, buenos mentores. Peleé al principio, peleé mucho para tener mentores. Me atrevo a decir, quizás un poco de una manera chocando a la iglesia en Bolivia, pero ahora se rompió ese paradigma, ese pensamiento del discipulado. Es muy importante el discipulado. Cuando hay discipulado hay nuevas generaciones con fundamento y hogares con buenas edificaciones bajo la palabra del Señor. Amén, amén, así es. Necesitamos estar rodeados de mentores, así es. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga y que ustedes sigan siendo ministrados por los próximos 2 días más de conferencia. La iglesia se está adaptando a los tiempos, a la situación, y qué bueno que, pues, aunque no tuvieron su conferencia en persona, están recibiendo algún material que llene ese vacío, aunque sabemos que nunca es lo mismo de estar en persona, abrazándonos, compartiendo, pero por lo menos en medio de nuestra realidad actual, pues se llena cierto vacío. Vamos a orar dando gracias a Dios por la palabra, dando gracias a Dios por los jóvenes en Bolivia, y pidiéndole al Señor misericordia en medio de esta pandemia por aquellos que están luchando por su vida. Aquí tenemos un hermano llamado Enrique Mendoza, está luchando por su vida. Lo mismo el obispo Javier Patón está batallando por sobrevivir. Así que como ellos, hay miles alrededor del mundo. Vamos a interceder, por favor, hermanos. Oremos. Gloria a Dios. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por tu palabra que ha fluido en este momento. Gracias por cada uno de los hogares en donde se ha estado compartiendo esta conferencia. Gracias por este ministerio de nuestro hermano Mamani allí en Bolivia, todo el equipo de trabajo que lo ayuda con los jóvenes, cada líder de jóvenes, cada coordinador de jóvenes a nivel local. Señor, bendice tu iglesia, bendice esta juventud preciosa de Bolivia, Padre. Aleluya, concédenos la bendición, Padre, de tener a nuestro obispo de regreso en su casa, Señor, en su ministerio. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición delante de ti, al igual que nuestro hermano Mendoza acá en Rosemead, Padre. Ese es nuestro deseo, Padre, pero siempre te decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Tú conoces todas las cosas, Padre. Tú conoces el futuro de cada uno de nosotros y tú sabes cuándo es el mejor momento de partir de esta tierra. Por eso, Señor, aceptamos cualquiera fuere tu voluntad, Padre, pero por favor, en el nombre de Jesús, toma en cuenta nuestro deseo, nuestra petición, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, bendice nuestros países, Señor, que están sufriendo los embates de esta pandemia, tanto físicamente como de manera económica, Señor, como los hogares que están siendo destruidos también por la pandemia. Ten piedad, oh Dios, ten misericordia de esta humanidad. Nos paramos en la brecha en este momento a interceder por esta humanidad. Aleluya. Tu misericordia sobre nosotros, Padre. Y una vez más, sigue bendiciendo estos 3 días de conferencia, Señor. Que tus hijos, tus jóvenes en Bolivia salgan altamente edificados al final de estas conferencias, Padre. Provee los medios, el internet, los aparatos, todo lo que sea necesario para que siga creciendo la audiencia de esta conferencia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, ministro. Bueno, amados hermanos, jóvenes, mañana les esperamos a la misma hora, a las 7 de la noche. Minutos antes vamos a compartir el enlace. Animo a que nos conectemos. Mañana vamos a hablar de la comunidad, cómo ser influyentes en tiempos de crisis en la comunidad. Nuestro invitado especial también va a ser de Estados Unidos, de Washington. Va a estar nuestro obispo Joel García.
Una gran bendición, saludos en cada hogar. Amén. Amén. Bendiciones.